El día en que se abrió el estudio secreto de Angélica Vale comenzó con un silencio extraño, un silencio que parecía presagiar que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Desde hacía años, todos en su entorno sabían que había una habitación en su casa donde absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia, podía entrar. Era su espacio prohibido, un cuarto que ella misma mandó reforzar con doble cerradura y una puerta pesada que parecía proteger no solo objetos, sino también heridas profundas que jamás se habían contado. Sin embargo, lo que Angélica no sabía era que una orden judicial, silenciosa y contundente, ya había autorizado el acceso a ese cuarto que tanto temía mostrar. Las autoridades estaban decididas a descubrir qué escondía, por qué tanto secretismo, y por qué ella llevaba meses comportándose como si viviera bajo una presión que no podía controlar. Lo que hallaron adentro fue más aterrador de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando los oficiales llegaron, Angélica se puso pálida. Su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar. No era miedo a un delito, sino miedo a una verdad emocional que había enterrado y que estaba a punto de salir a la luz. Ella intentó bloquear el paso, repitiendo una y otra vez que ese cuarto era personal, que no había nada relevante, que por favor no lo abrieran. Pero ya no había marcha atrás. La orden estaba firmada, el procedimiento era legal y el equipo estaba listo para entrar. Angélica, entre lágrimas, murmuró: «Ahí no, por favor, no entren ahí». Sus súplicas fueron desgarradoras, pero inútiles. La cerradura cedió y el cuarto se iluminó con la luz del pasillo. Durante años, ese espacio había permanecido en penumbra, como una cápsula donde Angélica encerró su dolor más íntimo. Al abrirse la puerta, todo quedó expuesto. En el interior, lo primero que se notaba era el desorden organizado. Carpetas gruesas apiladas en cajas de archivo, sobres amarillos marcados con fechas, un escritorio cubierto de papeles, y una computadora cubierta con cinta negra en la cámara. Había objetos pequeños dispersos por todas partes, pero lo que más llamaba la atención eran las USB alineadas sobre la mesa, como si fueran piezas de un rompecabezas perturbador. Cada una tenía una etiqueta escrita a mano, con fechas específicas y nombres que nadie reconoció al principio. Cuando los oficiales comenzaron a revisar el contenido de la primera USB, el ambiente se volvió pesado. La pantalla mostró mensajes de texto llenos de hostilidad, capturas de pantalla de conversaciones privadas, fotografías comprometedoras y audios que helaron la sangre de todos. No era contenido de trabajo, ni material personal común. Eran pruebas de un acoso emocional sistemático. Y lo más impactante, las pruebas estaban dirigidas a Angélica misma. Ella había estado recibiendo ese material durante meses, incluso años. Pero nunca denunció nada. Las fotografías mostraban algo devastador. Su esposo, Otto Padrón, acompañado de otra mujer. Eran imágenes íntimas, tomadas en distintos lugares, restaurantes, hoteles, salas de reuniones, incluso en viajes donde él supuestamente estaba trabajando. En algunas fotos se le veía abrazándola, besándola, recostado en su hombro. Pero lo más cruel de todo era que la mujer no se limitaba a capturar esos momentos. Le enviaba las fotos directamente a Angélica. Cada USB contenía cientos de archivos, y cada archivo era un recordatorio doloroso de una verdad que Angélica había tratado de esconder incluso de sí misma. Los mensajes eran aún más crueles. Decían cosas como: él está conmigo, acepta la realidad, tú eres su pasado, yo soy su presente, deja de aferrarte a un matrimonio que ya no existe, él me elige todos los días. Era una humillación constante, directa, diseñada para destruirla. Emocionalmente. Había incluso capturas donde Otto escribía al amante: no te preocupes, Angélica nunca se enterará. Pero sí se enteró, y no solo una vez. Se enteró repetidas veces. La amante se encargaba de que cada infidelidad se volviera un golpe más profundo. El hallazgo más inquietante no fue solo la evidencia en sí, sino la forma en que Angélica la había guardado. Organizada, etiquetada, archivada. Como si ella necesitara registrar cada herida, cada traición, cada mensaje venenoso. Era como si el estudio fuera un santuario de dolor, un lugar donde enfrentaba la realidad cuando nadie la veía. Nadie podía imaginar que detrás de las sonrisas públicas, detrás de las entrevistas y de su imagen de fortaleza, había una mujer viviendo una pesadilla emocional que llevaba años consumiéndola. Al continuar investigando, encontraron también audios enviados por la misma mujer. En ellos se escuchaba una voz segura, incluso provocadora.
Decía cosas como, él conmigo sí es feliz, eres un estorbo en su vida, suéltalo de una vez, tú eres la oficial, pero yo soy la que él ama. Cada frase parecía afilada como un cuchillo directo al corazón de Angélica. Ella no contestaba nada, solo recibía, archivaba y guardaba silencio. Su miedo no era solo al escándalo público, sino al derrumbe definitivo de su vida familiar. En un rincón del estudio encontraron un cuaderno azul. Era un diario donde ella escribía sus pensamientos más dolorosos. Había frases como, no quiero quedarme sola, no quiero destruir a mi familia, si esto sale a la luz, me hunde, ¿qué hice mal? Esas líneas revelaban el nivel de destrucción emocional en el que vivía. Ella sabía que Otto le era infiel, lo sabía desde hacía tiempo. Pero el miedo a perderlo, a enfrentar la soledad, a aceptar públicamente el fracaso, la paralizaba por completo. La puerta del estudio secreto se cerró detrás de los oficiales, pero la devastación emocional que dejaron expuesta seguía flotando en el aire como un peso insoportable. Nadie podía imaginar que Angélica Vale, siempre sonriente frente a las cámaras, escondía dentro de su propio hogar un archivo completo del dolor más profundo que había vivido. El hallazgo de las USB, los mensajes crueles, las fotos humillantes y los audios de la amante de Otto Padrón no eran solo pruebas de una infidelidad, eran evidencia de un acoso psicológico prolongado que la había ido apagando poco a poco. Si el capítulo anterior reveló lo que había dentro del estudio, este revelaría lo que había dentro de ella. Porque la verdadera tormenta no estaba en los archivos, sino en todo lo que Angélica había soportado en silencio. El equipo investigador, después de ver el contenido de aquella habitación, comprendió que no estaban lidiando con una simple traición matrimonial. Había signos claros de manipulación emocional, chantaje sentimental y una amenaza constante que había orillado a Angélica a vivir encerrada en un círculo del que no sabía escapar. Lo más impactante vino cuando comenzaron a analizar la cronología completa de los mensajes y descubrieron que la historia era aún más larga y oscura de lo que se pensaba. La primera evidencia de la infidelidad no era reciente, databa de años atrás. Mucho antes de que ella empezara a recibir fotos, mucho antes de los audios crueles, mucho antes de que la amante decidiera atacarla directamente. Otto llevaba tiempo traicionándola, una doble vida que para él parecía completamente normal, mientras para Angélica representaba un infierno que la carcomía por dentro. En el estudio encontraron un segundo cuaderno, distinto al diario azul que había revelado sus emociones más íntimas. Este cuaderno estaba lleno de fechas, horarios y notas detalladas sobre los momentos en los que Otto trabajaba hasta tarde, cuando viajaba. Solo o cuando no respondía llamadas durante horas. Angélica había intentado justificar esas ausencias 1000 veces, inventando razones que la ayudaran a soportar la realidad. Pero en el fondo sabía exactamente lo que estaba pasando. Aún así, eligió callar porque el miedo a la soledad era más grande que la verdad que tenía frente a los ojos. Ella sentía que admitirlo equivalía a destruirse por completo, como si su valor dependiera de mantener ese matrimonio a toda costa. Lo más perturbador del cuaderno eran las frases donde Angélica trataba de convencerse de que la infidelidad no era tan grave. Escribía cosas como, tal vez es solo una fase, todos los matrimonios pasan por crisis, quizá yo no he sido suficiente, no quiero fracasar, mis hijos necesitan una familia unida. Se culpaba a sí misma, como si ella fuera la causante del abandono. Ese pensamiento era un reflejo del miedo extremo al rechazo, un miedo que la paralizaba y la hacía soportar cosas que ninguna mujer tendría que soportar. Cuando los oficiales le preguntaron por qué nunca denunció los ataques del amante, su voz se quebró de inmediato. Dijo, apenas susurrando, porque si lo hacía, todo se sabría. Mi matrimonio quedaría destruido, mis hijos sufrirían. Yo no sé estar sola. Fue una confesión brutal, sincera y devastadora. Angélica no solo tenía miedo al escándalo, sino a que la realidad le arrebatara la imagen de estabilidad que ella había intentado construir. El terror a enfrentarse a un mundo sin Otto la había hundido en una especie de prisión emocional que ella misma sostenía. La amante de Otto parecía saber exactamente ese punto débil. Los mensajes que le enviaba no solo buscaban humillarla, sino quebrarla emocionalmente. Le escribía, él está conmigo porque yo sí lo hago feliz, no tienes nada que ofrecerle, cuando él se vaya por fin, te vas a quedar vacía. Ese tipo de ataques no eran solo celos, eran ataques psicológicos destinados a destruir su autoestima. Lo más inquietante era que la amante no actuaba en secreto.
sabía que Angélica veía cada foto, cada captura, cada evidencia. Y aún así se lo enviaba directo, como un acto de crueldad premeditada. Pero lo que descubrieron después fue aún peor. En una de las USB, marcada con la palabra privado, había capturas de mensajes donde Otto hablaba con su amante sobre Angélica, describiéndola como una mujer dependiente, emocionalmente débil y demasiado preocupada por la imagen pública. Esos mensajes mostraban que él no solo la engañaba, sino que también la menospreciaba. Decía cosas como, ella nunca se va a ir, le da miedo quedarse sola, no tiene idea de lo que hago cuando estoy fuera. Esas frases eran como cuchillos clavados directamente en la dignidad de Angélica. Ella las leyó, las guardó y aún así decidió continuar con él. El equipo también encontró audios grabados por ella misma, donde hablaba como si intentara ordenar sus pensamientos. Decía cosas como, no quiero destruir mi familia, mis hijos no merecen vivir un divorcio, si me quedo sola, no sé cómo seguiré adelante, no quiero que la gente se burle de mí. Esos audios mostraban que Angélica estaba atrapada en una batalla interna devastadora. Por un lado, tenía la prueba irrefutable de que su esposo tenía otra mujer. Por otro, sentía que dejarlo sería admitir una derrota que no estaba preparada para enfrentar. Era una lucha emocional entre su dignidad y su miedo más profundo. La amante, al notar que Angélica nunca respondía, intensificó los ataques. En una serie de videos cortos la mujer miraba directamente a la cámara, diciendo con tono desafiante, él me ama a mí, ya deja de aferrarte, tú solo eres una carga para él. Angélica guardó cada uno de esos videos. Nadie sabía si lo hacía para tener pruebas o porque estaba tan rota que no encontraba la fuerza para borrarlos. El análisis del estudio terminó revelando lo que todos temían. Angélica no era solo víctima de una infidelidad, sino de una destrucción emocional lenta y calculada. Su silencio había sido su forma de proteger a su familia, pero al mismo tiempo había sido la cadena que la mantenía atada a su propio sufrimiento. Todo lo que descubrieron era apenas el comienzo de una verdad más grande, una verdad que estaba a punto de explotar en su vida y en la de Otto. El día en que la verdad finalmente explotó comenzó con un temblor emocional que nadie pudo ignorar. Después de que se revelara el contenido completo del estudio secreto de Angélica Vale, el ambiente en su casa se volvió tenso, frágil y lleno de preguntas sin respuesta. Pero lo más impactante de todo era que, aunque las autoridades y su equipo cercano conocían por fin la magnitud del dolor que ella había guardado, todavía faltaba enfrentarse al paso más devastador, confrontar a Otto Padrón. Ese momento era inevitable, y Angélica sabía que, por primera vez en años, ya no podía seguir ocultándose detrás del miedo. El capítulo anterior había mostrado sus heridas, este revelaría el estallido final que cambiaría su vida para siempre. La mañana comenzó con un silencio extraño. Otto regresó a casa como si nada hubiera pasado, ajeno a que el estudio había sido abierto, revisado y documentado. Para él, ese cuarto era un simple espacio cerrado más de la casa, algo sin importancia. No alcanzaba a imaginar que detrás de esa puerta se encontraba la prueba completa de su traición y de su doble vida. Cuando Angélica lo vio entrar, su respiración se detuvo por unos segundos. Lo observó caminar, dejar las llaves en la mesa, revisar su teléfono. Era un acto cotidiano, pero para ella era como ver a un desconocido ocupando un lugar que ya no le pertenecía. Los oficiales, acompañados por un especialista en psicología forense, le informaron a Angélica que era necesario hablar con Otto de inmediato. No solo por la investigación, sino porque la situación emocional había alcanzado un punto de quiebre. Ella se quedó inmóvil unos segundos, como si su cuerpo no respondiera. Era el momento que durante años había evitado. Finalmente asintió, aunque sus manos temblaban de una forma evidente. El miedo seguía dentro de ella, pero también había aparecido algo nuevo, una pequeña chispa de fuerza que llevaba años dormida. Cuando Otto fue llamado a la sala principal, no entendió nada. Miró a su alrededor, confundido, intentando buscar una explicación lógica. Fue entonces cuando vio sobre la mesa una carpeta gruesa, llena de fotos impresas, capturas de pantalla, transcripciones de mensajes y discos USB. De inmediato el color se le fue del rostro. Sabía exactamente qué era, y sabía que ya no había escapatoria. Su primera reacción fue negar todo, levantar la voz, intentar desviar la conversación. Dijo cosas como, eso no es lo que parece,
alguien está manipulando esto, no sé quién les permitió entrar a ese cuarto. Pero nadie le creyó, y Angélica mucho menos. Por primera vez, ella habló sin titubear. Con voz firme, aunque cargada de dolor, dijo, no es una manipulación. Tú sabes perfectamente lo que es. Otto bajó la mirada y se quedó en silencio. La confrontación fue directa y devastadora. Los oficiales le mostraron una de las USB con las conversaciones donde él hablaba con su amante y se burlaba de la vulnerabilidad de Angélica. Él intentó justificarse, alegando estrés, problemas laborales, crisis matrimoniales. Pero ninguna excusa era suficiente para cubrir el nivel de crueldad que había salido a la luz. El golpe más fuerte vino cuando mostraron los videos donde la amante hablaba directamente a Angélica, burlándose, humillándola, diciéndole que él la amaba a ella, no a su esposa. Ese material dejó claro que la relación no era un desliz, sino una traición prolongada y consciente. Otto trató de interrumpir el video, pero un oficial le ordenó que permaneciera sentado. Angélica lo observaba sin lágrimas esta vez. Era como si su dolor hubiera pasado de herida abierta a una especie de coraje silencioso que la mantenía en pie. Cuando Otto intentó acercarse a ella, Angélica dio un paso atrás. Su voz tembló, pero no por miedo, sino por liberación. Dijo, todo este tiempo pensé que si decía algo, me quedaría sola. Pensé que lo perdería todo. Pero ahora entiendo que lo perdí desde el momento en que tú decidiste vivir una vida aparte. Ese momento marcó un quiebre definitivo. Otto intentó hablar, pero ella levantó la mano para detenerlo. Era la primera vez en muchos años que lo enfrentaba directamente sin quebrarse por dentro. El psicólogo intervino, explicando que Angélica había vivido un desgaste emocional extremo, que su silencio había sido producto de miedo, dependencia y manipulación afectiva. Las autoridades, además, explicaron que la amante también estaba bajo investigación por hostigamiento, acoso y violencia psicológica. Era una situación seria, mucho más grave de lo que Otto esperaba enfrentar. Él quedó sin palabras, superado por la magnitud de lo descubierto. El momento más impactante ocurrió cuando Angélica abrió el diario azul frente a él. Leyó en voz alta una de sus frases, no quiero quedarme sola. No quiero destruir a mi familia. Su voz se quebró apenas, pero continuó, esto es lo que tú provocaste. Esto es lo que yo fui guardando mientras tú vivías tu otra vida. Otto se llevó las manos a la cara, finalmente consciente de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba expuesta, y Angélica se había liberado de una carga que la había consumido durante años. El capítulo culminó con Angélica tomando la decisión más fuerte de su vida. No gritó, no lloró, no imploró. Simplemente dijo, no voy a seguir viviendo así. Y tú ya no vas a seguir destruyéndome. Fue el cierre de un ciclo doloroso y el inicio de una reconstrucción emocional que, por primera vez, ella se atrevía a enfrentar con la cabeza en alto. La verdad había salido a la luz, y el estudio secreto, el mismo espacio que guardó sus heridas, ahora se convertía en el símbolo de su libertad. Esta historia continúa revelando verdades que nadie imaginó. Yo soy el Ejército Documental. Activen la campanita, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Hasta la próxima.